Más no me gusta de este lote, como les decía, es algunas sí en floración, parte de la mayoría de las plantas como esta tienen flor, pero también tienen frutos. Ahí se pueden ver frutos. Lo que más detrás de mí tengo poco más de media hectárea de tomates. Y el día de hoy, un día soleado, un día hermoso, quiero mostrarte y contarte cómo desde cero, sobre todo, y con muy pocos recursos, recién graduado de la universidad o hace poco, muy poco tiempo, estoy iniciando desde cero en el campo, desarrollando mis propios proyectos agrícolas, mis propios emprendimientos. Si es el primer video en el cual usted me está viendo, seguramente no me conoce. Yo soy José Velázquez, ingeniero en agropecuaria. Tiempo que llevo iniciando este tipo de proyectos. Anteriormente, en este mismo lugar había iniciado con el cultivo de sandías y hoy están los tomates. Mi objetivo con este tipo de videos y con este nuevo canal es mostrarme a mí mismo o documentar todo el proceso para mostrarme a mí mismo cómo voy avanzando en los diferentes proyectos agrícolas que voy empezando. Y tal vez en el camino este tipo de videos pueda ser inspirador o para usted que ha tenido dudas tal vez en iniciar sus propios proyectos agrícolas, iniciar sus propios proyectos en el campo y tal vez este tipo de video pueda servirle de inspiración. Antes de terminar la carrera, durante un poco tiempo después, también estuve dedicándome a proyectos digitales, algunos negocios digitales, obviamente referidos al campo, que tienen que ver con el campo, a, a brindar asesorías o mejor dicho, talleres grupales de forma virtual. Esa era una forma de negocio con la cual me sostenía. Y posteriormente, en este campo es nuevo, recién este viene siendo su segundo ciclo, su segunda siembra, y así fue como empezó. El primer cultivo que se estableció en este lugar fue sandías. El anterior ciclo en verano, y las sandías eran todo el campo, que son casi como una hectárea. Y ahora mismo este tomate es un poco más de media hectárea. Con el negocio de las sandías, más o menos todo bien. Tuvimos algunos percances al momento en el cultivo del final de ciclo y algunos detalles ahí con las ventas, pero vamos a decir que normal. Pero esto es algo de contexto, espero no te aburra. Pero posteriormente, cuando empezamos con este cultivo, con el cultivo de tomate, al momento que iniciamos o inicié en el almácigo o al iniciar formar las plántulas de tomate, tuvimos algunos problemas. Esta es una zona baja, ahí hasta donde se pueden ver esas plantas altas, algunos platanales. De ahí para allá es un poco más elevado, pero ahora mismo esta la zona en la donde estoy es una zona baja. Y en época de verano, en las que llueve mucho, esta zona se inunda. El agua llega como a media rodilla o casi hasta la rodilla. Entonces, en esa época lluviosa, toda esta zona se inunda. Y es ahí donde casi decido ya no hacer este proyecto. ¿Qué pasó? Pues cuando establecemos el almácigo, todo bien, era en la zona más alta, en el lugar de donde estoy. Hay una orilla allá que es un poco más alto que esta zona y se estableció en esa orilla, y cuando ya estaban listas para trasplantarla, las trasplanté. Incluso en ese momento fue de mucha lluvia, llovía. Eso fue a inicios de este año, entre febrero y marzo, que se estableció el primer almácigo. Y como casi nunca
en otras fechas en esta zona, en esta región, en este país o departamento, las lluvias se retrasaron. Lo que tenía que ser, las lluvias que tenían que caer entre fines de diciembre e inicios de enero, a lo mucho hasta finalizar enero, se alargaron o se retrasaron y llegaron entre fines de febrero, marzo o incluso algunas lluvias en abril. Se retrasaron muchísimo, eh, en los cuales afectó de cierta forma la planificación que se tenía, y ese primer almácigo eh, se trasplantó, dio para trasplantar las partes más bajas, no se trasplantó, pero lo que se pudo trasplantar iba desarrollando bien porque llovía y el suelo estaba húmedo, se iba desarrollando muy bien las plántulas, todo bien, hasta que aproximadamente eh, unos 15 días después de haberlas trasplantado, llega una lluvia fuerte, llovió un día y parte de la noche, y es ahí donde llega la primera inundación. Se inunda, como es una zona baja, el agua llegó, esa fue la primera vez, pero no llegó demasiado, no llegó con mucho caudal, no llegó harto, podría ser como unos 20 centímetros, entre 10 y 20 centímetros de altura. O sea que llegó todo esto, pero aquí tiene una característica de ser que las aguas que llegan bajan muy rápido. Llegó y las plántulas estaban como de unos casi 25 centímetros de altura a 30 centímetros, y como las aguas bajan rápido, el agua pasó nomás, y las plántulas quedaron, el suelo quedó saturado, pero no afectó en gran manera. O sea que las plantas todavía podrían vivir, se le podían aplicar algunos insumos como los aminoácidos para paliar ese golpe, duro golpe que tuvo. Pero, ¿cuál fue el detalle? Que una semana después, a una semana y media después de esa inundación, llega una segunda inundación. Esa llega con más fuerza, y aproximadamente la altura a esta zona, al lugar donde yo me encuentro, ha debido de ser como de unos 80 centímetros, entre 70 a 80 centímetros de altura, que llegó el agua a este lugar. Y hasta entonces las plantas estaban casi de unos 30 centímetros de altura. Sí, casi ha debido estar de unos 30 centímetros. Iban muy bien. Esas primeras sí iban desarrollándose muy uniformemente, pero esa inundación acabó con todo, todos los plantines de tomate. Esa vez, esa primera, ese primer, esa primera siembra era un solo corte, mm, casi media hectárea también, pero eso sí estaba parejo, se iba desarrollando parejo porque el trasplante fue a tiempo. El agua llegó hasta la zona más alta de esta parcela, llegó hasta la zona más alta, afectó incluso a las plántulas que habían quedado en la zona más alta. Todo el agua arrasó con todo lo que encontró en esta parcela. Todo estaba sin rastro de plantas de tomate, todo arrasado, todo perdido. Y en las zonas más bajas, porque hay algunas cañadas en esta parcela, la parte más baja, ahí es todavía donde reunía agua. Pero en las partes más altas sí es donde bajó más rápido, pero no había una sola planta de tomate. Entonces de cierta forma pensaba desanimarme, y porque había invertido un dinero, no sabía si volver
a hacer este proyecto, continuar, o tal vez pensar en una alternativa, en otro proyecto, pero también agrícola. Pero, ¿por qué decidí continuar? Porque había visto, ya se sabía que las inundaciones solo, o al menos en esta zona, son en momentos muy marcados, pero esta vez se movieron demasiado por el tiempo, en el tiempo. Pero cuando ya llega, es decir, o al menos llegó dos veces y con fuerza, ya se sabía que no iba a llegar otras inundaciones. Sí, lluvia, pero ya no inundaciones como las que llegó. Entonces dije esta vez qué puede pasar y decidí hacerlo de nuevo. Decidí hacer este proyecto otra vez, de iniciar con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo. Volví a hacer el almácigo y el detalle fue que en el almácigo todo se desarrolló bien, pero el detalle fue que las lluvias continuaban, ¿ya? No dejaba trasplantar en su momento, porque aquí no se trasplantó en el momento que se tenía que trasplantar, porque el suelo estaba muy saturado cuando en el segundo almácigo ya estaba listo para ser trasplantado. Los suelos se encontraban muy saturados y tuvimos que esperar un tiempo más. Ahí fue cuando las plántulas se crecieron más, algunas a las que les llegaba la sombra más se estiraron más y algunas quedaron de menor tamaño. Y al momento de trasplantarlas, llegó un momento en el cual el suelo ya estaba listo, tenía buena humedad, no tenía en zonas acumuladas, y, pero el detalle ahí fue, o el problema fue que las plántulas estaban muy crecidas, y es por eso que más enseguida les voy a mostrar el desarrollo de su uniforme de este lote, porque hay un lote aquí al lado que está más pequeño, ese sí se ha desarrollado muy bien. Y, pero este lote, el primero, el que es casi media hectárea, ese se ha desarrollado muy desuniformemente. Y ese ha sido de cierta forma un error o una falta de planificación, se podría decir, porque la desuniformidad nos va a hacer que no podamos cosechar eh, todo el lote, o que las cosechas no salgan las que se esperan en todo el lote, porque las que ya están, las primeras, las que se han adaptado muy bien al momento de trasplantarlas, ya han desarrollado muy bien, los frutos ya están casi como a unas 2 semanas de hacer listas para ser cortadas. Y las otras plántulas, las que de cierta forma se alargaron más, no se adaptaron rápido en el momento del trasplante y tuvieron algunos problemas para desarrollarse. Manejar lo que viene. Ahora mismo, como les decía, hay muchísima desuniformidad. Hay lugares vacíos en los cuales las plantas que les decía, las más alargadas, no se adaptaron y pues ahí quedaron. ¿Qué prosigue? Pues la aplicación, yo creo, de un potasio para que tenga un muy buen llenado. Algunas sí en floración, parte de la mayoría de las plantas como esta tienen flor, pero también tienen frutos. Ahí se pueden ver frutos. Lo que más no me gusta de este lote, como les decía, es la desuniformidad, mis amigos. Este lote está desuniforme, pero eso no le quita lo bueno.
que tiene frutos y ahora mismo sigue con floración, pero también tiene unos muy buenos frutos, como los que tenemos aquí. Ahí se pueden ver los frutos. Que viene de aquí en adelante, lo que yo creo es hacer un muy buen trabajo en la comercialización, mis amigos. La comercialización viene siendo un punto muy importante. De nada va a servir que hagamos un muy buen trabajo en el campo si no lo vendemos de la mejor manera. Sin eso, el negocio, todo este negocio habrá sido de cierta forma en vano, porque este último punto es muy importante. En el próximo video te voy a estar mostrando de la misma forma y te voy a estar contando y mostrando parte del video de cómo estoy iniciando o he iniciado hace poco un vivero de la misma manera, desde cero, con muy pocos recursos. Quiero mostrarte los plantines de mango que ya están listos para ser injertados. Nos vemos en la próxima.